Bien, chicos. Empezamos entonces de forma oficial. Buenas noches a todos. Estilo de estructuras. Vamos a ver ya ahora resolución de vectores cartesianos. Y con 15 personas en sala, vamos a ver este problema en particular. Recuerden que para vectores cartesianos estamos considerando las tres dimensiones, X, Y y Z. Y hay que considerar, hay que tomar muy en cuenta en qué cuadrante está el vector resultante. ¿Por qué? Porque si está en un cuadrante o en otro cuadrante, los signos juegan un papel muy importante. Si tenemos un signo y esto influye en un ángulo, el ángulo va a variar por completo. No es lo mismo un ángulo positivo que un ángulo negativo. Hay que tener muy en cuenta eso, ¿ya? Ok. Bien, entonces, el problema es el siguiente. Nosotros tenemos acá, esto lo vamos a ampliar un poquito. Bien, el problemita se trata de esto, ¿no? Dice que exprese la fuerza como un vector cartesiano. Ah, ya, exprese la fuerza como un vector cartesiano. ¿Qué nos está mostrando aquí? Miren, si vamos a sacar nuestra pizarrita, digo, nuestra punterito, entramos un punterito como siempre. Y lo que nos está mostrando acá no es nada más que un vectorcito, ¿ya? Que está en un cuadrante muy interesante. Al decir interesante nos referimos que no está en el cuadrante X, Y o Z. Más al contrario, está en un cuadrante negativo. Y voy a preguntar aquí, a ver, estimado Ana, a ver, Ana María, Ana que no estaba un poco activa. Ana, la siguiente pregunta. ¿Puedes ver bien la figura? ¿Observas bien la figura, sí o no? Sí. Ya. Mira, te voy a decir. Este es el Y positivo, este es el X positivo, este es el Z positivo. ¿Qué significa? Que lo que está a este lado es negativo. Lo que está a este lado es negativo. Lo que está por debajo es negativo. Entonces, te pregunto, Ana, ¿el eje X está en positivo o negativo? ¿Qué puedes ver tú, Ana? ¿Está en positivo o negativo el eje X? Acá, en este vectorcito. Positivo, Inge. Yo Muy lo veo. bien, excelente. Sí está en positivo porque está en este lado, ¿no es cierto? Ahora, en el eje Y, ¿está en positivo o negativo? ¿Negativo? Negativo, muy bien. Porque a este lado es positivo, al otro lado es negativo. Entonces, en este caso está negativo en el eje Y. En el eje Z, hacia arriba es positivo, hacia abajo es negativo. ¿Positivo o negativo en Z? Positivo. Positivo. ¿Qué dices, Javier? ¿Positivo o negativo en Z? Javier, ¿positivo o negativo en Z? Javier, Negativo. exacto, papá. Negativo. Esto está positivo en el X. Miren, este es el punto. Negativo en el eje Y. Negativo está por debajo, ¿no? Eso es importante que yo considere. ¿Ya? Bien. ¿Por qué tengo que hacer mención a eso? Bueno, es bien sencillo, ¿sí? Si es que yo tomo en cuenta ese valor, yo tomo en cuenta ese valorcito y sé en qué cuadrante está, entonces voy a poder asumir con mayor tranquilidad justamente si el vector tiene un componente positivo o negativo como tal. Cuando dice exprese la fuerza, en este caso esta fuerza de 500 newtons como vector cartesiano, nos está diciendo que haríamos su componente en el eje X, en el eje Y en el eje Z. Eso nos está pidiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho de acá? Hemos agarrado este vectorcito. En sí, este es el problema, ¿no es cierto? A ver, un poquito lo voy a bajar, solamente para que lo vean. Lo bajamos acá. Esto. No, los otros. Ahora, esto lo bajamos acá y vamos a ver. Excelente, ¿no? Esto es lo que tenemos. Este es el problemita en sí, ¿no? Este es el problema. Y dice, tenemos acá este vector que está expresándose en el sentido. Y como puede verse acá, es negativo en el eje Y, negativo en el eje Z, pero es positivo en el eje X. Eso va a influir mucho, en todo caso, en los ángulos finales, ¿ya?
Pero bien, entonces, como ya tengo yo en cuenta eso, ese dato, ¿qué es lo que podemos decir? Bueno, lo siguiente. Ahora sí, ampliamos un poquito. ¿Ya? Esto lo vamos a centrar donde estaba. ¿Sí? Excelente. Esto es aquí. Muy bien. ¿Ves ahí? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento? Y por favor, en esta parte yo quiero que se concentren ustedes muy bien, porque esto es lo que ustedes tienen que aprender. Hoy día las preguntas que les estaba haciendo yo, he quedado muy satisfecho con ustedes, porque les decía, ¿qué procedimiento? Ley de senos, ley de cosenos, Pitágoras. Eso tienen que entender, esa es la clave. Si ustedes entienden el procedimiento, no va a ser nada difícil para ustedes que puedan ustedes de una u otra forma asumir algún tipo de solución. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería el procedimiento para esto? Si me dice expresar como un vector cartesiano, yo tengo que asumir ya, dice que el vector cartesiano necesita componente en el eje X, Y, Z, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que hacer, a ver, vamos aquí a poderle aumentar, ¿ya? Estoy viendo ángulos. A ver, ¿dónde está? Estimada Lidia, la siguiente consulta. ¿Qué ángulos ves acá? Este ángulo de 60, ¿a qué eje corresponde? ¿X, Y o Z? X. X. ¿Tú qué dices, estimado José Cachi? ¿A qué eje corresponde? ¿X, Y o Z? El 60. O sea, la una, o sea, las dos. José. Z. Exacto. Está en el eje Z. Tienes que ver, Lidia, fíjate bien acá. Van a observen bien el problema. Ya yo voy a tratar de tener, en este caso, la mejor definición. Pero miren, está yendo desde este eje, y este es el eje Z, ¿no es cierto? Está yendo del eje Z, aquí está. Del eje Z está yendo hacia el vector, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué ángulo sería? ¿Sería el alfa, beta o el gamma, Lidia? Perdón. Gamma, ¿no es cierto? Sí, efectivamente es gamma. Entonces ya tengo que gamma es 60. Muy bien, aquí voy a poner mis datitos. Aquí tengo yo mis datos. Aquí yo sé que esta es la forma de allá. ¿No es cierto? Vamos a entrar un poquito, nada más, ¿no? Y tengo acá ese dato, ¿no? A ver, aquí gamma. Así que voy a poner, aquí tengo los siguientes datos. Aquí vamos a decir, aquí pongamos. Tengo acá alfa, que vamos a decir A pequeñita, beta, que es B pequeñita, y gamma, que es C, dijimos, ¿no es cierto? Gamma. ¿Cuánto era el valor de gamma? Era 60, ¿no ve? De gamma, el valor, hacemos un poquito, de gamma el valor era 60. Y lo ponemos acá, solamente para poder observar bien, sí, es 60. De gamma es 60. Ok. Es igual a 60. Excelente. Ahora, si tengo el valor de gamma, observo otra vez. Voy a ver nuevamente mi figurita. 45 grados, José Cachi. Ingeniero. 45 grados es alfa, beta, gamma ya no puede ser. ¿Es alfa o beta? Beta, ingeniero. Beta, muy bien, porque está en el eje de las IES, ¿no es cierto? Entonces beta aquí es 45. B es igual a 45. Listo, entonces, como yo ya sé cuánto vale alfa, aquí ya ponemos así. Muy bien. Como yo ya sé cuánto vale alfa, alfa no tenemos el valor. Alfa justamente es la incógnita, ¿no es cierto? Tengo beta y tengo gamma. Lo primero que tengo que hacer yo es justamente el complementar los ángulos. ¿Qué voy a hacer? Voy a hallar alfa. Aquí tengo, yo sé que el coseno cuadrado de alfa más el coseno cuadrado de beta más el coseno cuadrado de gamma es 1. Eso ya lo sabemos, ¿no es cierto? Eso ya lo sabemos nosotros. Tengo alfa, no tengo. Tengo beta, tengo beta. Tengo gamma, tengo gamma. Entonces puedo hallar de aquí alfa. Muy bien. Una vez que tengo alfa, voy a poder expresar los valores como cada componente. Porque yo sé, aquí lo ponemos biencito,
que un vector es igual a f, el valor del vector, por el coseno del ángulo, f, coseno del otro ángulo, y f, coseno, en el componente i, j y k. ¿No es cierto? Entonces, aquí ax, en este caso ax, que es ax es lo mismo que fx, es lo mismo. Entonces, fx o ax va a ser f coseno de ángulo, ay va a ser f coseno del otro ángulo, y az f coseno de ángulo. Simplemente, yo tengo que hallar el valor del ángulo, lo multiplico por el valor de f, y ya voy a tener el valor, en este caso, que me está pidiendo. ¿Qué me está pidiendo? Que expresemos la fuerza, aquí está, como un vector cartesiano. ¿Sí? ¿Se está entendiendo lo que tienen que hacer? A ver, estimado Carlos Kumara, ¿se entiende lo que tienen que hacer? ¿Carlos? Carlos a la 1. Carlos a las 2. Carlos a las... ¿Se entiende por todo lo que tiene que hacer, Carlos? Carlos. Parece que no ha activado su audio. A ver, Javier, Nina. Javier, ¿se entiende lo que tienen que hacer? ¿Sí o no? Les decía que se entiende un poco. Ya, a ver, una vez más entonces voy a aclarar. Esto lo vamos a poner en costarito. Y vamos a hacer más pequeñitos solamente para que darles opcióncita de ver. ¿Ya? Expresa la fuerza como un vector cartesiano. ¿Qué es un vector cartesiano? El vector cartesiano es esto. Este es el vector cartesiano. F es F coseno de alfa y F coseno de beta J, F coseno, o sea, el valor del vector, el componente X, el componente Y y el componente Z. F tengo, sí, ¿cuánto vale F? F vale 500 newton, vale, sencillito entonces, ¿lo ven? Coseno de alfa tengo, no, beta tengo, sí, gamma tengo, sí. ¿Cómo hallo alfa? Despejando de acá, ¿no es cierto? Esto que está sumando pasas de estar, sumando pasas de estar, este coseno pasa al otro lado como raíz, más menos, que voy a tener yo dos valores, sí. Con esos dos valores lo coloco acá, y tranquilamente, f coseno de alfa, f coseno de beta, f de beta, tengo el valor expresado ya como b. Miren, esa es la forma de resolver. Este es un problema muy sencillo, muy característico. En su práctica posiblemente tengamos un problema también, pero usted tiene que concentrarse en esto. ¿Cuáles son los procedimientos para resolver? De inicio, si tengo dos ángulos, ¿puedo hallar un tercero? Sí. ¿Cómo? Utilizando este coseno. Utilizando esta ecuación, tranquilamente puedo resolver. Hallo el valorcito de ese, listo. Entonces, aquí expreso f coseno de ese ángulo, f coseno de 45 y f coseno de 60. Lo multiplico y tengo el valor de f a x, a y, a z. Y este es el resultado. ¿Listo? Bien. ¿Qué quiero que hagan? Yo tengo las 20 y 17. Hasta las 20 y 30, por favor, entréguenlo y envíenlo por WhatsApp. Ojo, todo lo que ustedes me están enviando se está contabilizando. ¿Sí?